Hola y bienvenidos a este espacio donde diseccionamos las ideas más poderosas para transformar tu vida, profesional y personal. Hoy tenemos entre manos un material fascinante, una hoja de ruta esencial para navegar en las aguas turbulentas del mundo moderno. Vamos a sumergirnos en las profundidades de un libro que no solo nos dice que nos calmemos, sino que nos da las herramientas quirúrgicas para hacerlo. Estamos hablando de una obra que aborda el éxito bajo presión, o como se titula en su esencia. Bequit Mt Bcng Thng Can y Tancon. El secreto para enfrentar el estrés de las personas exitosas. Amigos, seamos honestos por un momento. Cierra los ojos si puedes. Imagina que son las 4 de la tarde. Estás sentado en tu escritorio. Ha sido un día brutal, pero ya casi termina. Tienes una cita con tu pareja para ir a ver la obra de teatro de tu hija de 11 años en 2 horas. De repente, tu jefe te llama a su oficina. Crisis. El gerente de división está pensando en cambios estratégicos que quitarán recursos clave a tu equipo. Tu jefe necesita que hagas una presentación de 10 minutos sobre tu gran proyecto en la reunión con el presidente y la alta dirección mañana a las 9 de la mañana. Sales de la oficina de tu jefe y tu corazón late a 1000 por hora. Empiezas a pensar, si cortan gente, ¿seré yo el siguiente? Intentas decirte, no pienses en eso, pero el pánico se instala. Te duele el estómago. La mandíbula se te tensa. Y ahí estás, paralizado, tratando de recordar dónde guardaste ese archivo, mientras tu asistente entra con un informe lleno de errores. Esta escena, que acabo de describir, no es una película de terror, es la realidad diaria de millones de profesionales. Es lo que llamamos el ciclo de supervivencia. Y es el punto de partida de nuestro viaje de hoy. Vivimos en lo que la autora llama la nueva normalidad. Un lugar donde las demandas son infinitas, los recursos son limitados y la presión nunca se apaga. Pero aquí está la buena noticia, no tienes que vivir en modo supervivencia. Existe una forma de pasar de simplemente sobrevivir a realmente tener éxito bajo estrés. Y la diferencia no está en que el mundo cambie, sino en que cambies tú. Para entender esto, primero tenemos que hablar de dos personas, Stacey y Dan. Stacey me confesó una vez, nunca he admitido esto antes, pero ya no puedo más. Stacey era una líder de equipo, perfeccionista, que sentía que tenía que hacerlo todo ella misma para evitar errores. Se despertaba a medianoche, furiosa, y luego se sentía culpable por gritarle a sus hijos. Dan, por otro lado, era dueño de un negocio que sentía que tenía que perseguir cada oportunidad, cada cliente pequeño, trabajando todo el tiempo. Sin calidad de vida, siempre interrumpido. ¿Te suenan familiares? Stacey y Dan representan a la mayoría de nosotros. Pero ambos lograron salir del agujero. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a desglosar hoy, paso a paso, herramienta por herramienta. El primer gran concepto que debemos internalizar es la diferencia entre el ciclo de supervivencia y el ciclo del éxito. Cuando estás en el ciclo de supervivencia, tu cuerpo reacciona al estrés como si un tigre te persiguiera. Tu visión se reduce, tu memoria a corto plazo falla, te vuelves reactivo, defensivo. Tomas decisiones basadas en el miedo inmediato, no en la estrategia a largo plazo. Es un círculo vicioso, el estrés físico lleva al pánico mental, lo que lleva a malas decisiones, lo que lleva a más estrés. Ahora, volvamos a esa escena de las 4 de la tarde con el jefe. Imagina una versión diferente. Entras a la oficina, respiras hondo. Escuchas activamente. Haces preguntas aclaratorias. Sales, usas una técnica de 3 minutos para reiniciar tu cerebro, que te enseñaré más adelante, y te concentras. Ves el error en el informe de tu asistente, pero en lugar de explotar, piensas en cómo entrenarlo mejor. Llegas a la obra de tu hija a tiempo, presente. Duermes bien. Haces una presentación brillante. Eso es el ciclo del éxito. Y no es magia, es fisiología y psicología aplicada. Esto nos lleva a la herramienta más poderosa y fundamental de todo este sistema, la regla del 50%. Escuchen bien esto, porque si solo se llevan una cosa de este episodio, que sea esto. La regla del 50% dice que en cualquier situación, absolutamente en cualquiera,
Hay un 50% que puedes controlar y un 50% que no puedes controlar. El estrés, amigos míos, no proviene de la situación en sí. El estrés proviene de intentar controlar el 50% que no te pertenece, o de ignorar el 50% que sí te pertenece. Vamos a desglosarlo. No puedes controlar la economía, ni el tráfico, ni si tu jefe amaneció de mal humor, ni la reestructuración de la empresa. Ni siquiera el tono exacto de ese correo electrónico que acabas de recibir. Eso es el 50% externo. Si te enfocas ahí, te sentirás impotente, frustrado y agotado. Pero, ¿qué hay en tu 50%? Puedes controlar tu respiración. Puedes controlar tu preparación. Puedes controlar cómo interpretas lo que sucede. Puedes controlar tu respuesta emocional. Puedes controlar la calidad de tu trabajo. Déjenme darles un ejemplo real del libro. Vicky, una vicepresidenta de una organización de salud, tenía un jefe que era un gritón. La humillaba constantemente. Vicky vivía aterrorizada, intentando explicarle cosas, defendiéndose, lo cual solo empeoraba todo. Ella estaba tratando de controlar el comportamiento de su jefe, su 50% de él. Cuando Vicky aprendió la regla del 50%, todo cambió. Dejó de intentar cambiarlo a él. En su lugar, se centró en su propio 50%. Usó técnicas de respiración para mantener la calma cuando él gritaba. Preparó sus propuestas alineándolas con lo que ella sabía que a él le importaba. Y dejó de tomarse los gritos como algo personal. ¿El resultado? En pocas semanas, él aprobó su propuesta de reestructuración y la puso a cargo. Ella no cambió al jefe, cambió su interacción con la realidad. La belleza de la regla del 50% es que te devuelve el poder. Te saca de la posición de víctima. Incluso si la otra persona no hace su parte, si tú haces tu 50% al máximo nivel de excelencia, tú ganas. Ganas paz mental, ganas reputación y ganas claridad. Ahora, profundicemos más. A veces, el problema no es solo una persona difícil, sino la sensación de estar abrumado por demasiadas tareas y obstáculos. Aquí es donde entra el siguiente concepto crucial, el punto de visión, vision point. Imagina que eres el capitán de un barco en medio de una tormenta. Hay olas gigantes, hay viento, hay caos. Esas son las circunstancias externas. Si te quedas mirando las olas, te marearás y perderás el rumbo. El trabajo del capitán es mantener la vista en el destino, en el horizonte, y ajustar el timón constantemente para llegar allí. Tu punto de visión no es solo una meta externa como, quiero ganar más dinero. Es una definición de quién necesitas ser para lograr eso. Es tu brújula interna. Tomemos el caso de Dan, el asesor financiero. Él quería grandes clientes, pero se sentía pequeño e inseguro. Su punto de visión se transformó cuando definió quién quería ser, el guía valiente. Dejó de verse como un vendedor molesto y empezó a verse como un educador experto que aporta valor. Cada vez que iba a levantar el teléfono, se preguntaba, ¿esto es lo que haría un guía valiente? Esta simple pregunta actúa como un filtro para los 60,000 pensamientos que tenemos al día. Si tienes claro tu punto de visión, tu cerebro, específicamente el sistema de activación reticular, empezará a filtrar la realidad para mostrarte las oportunidades que coinciden con esa. ¿Identidad? Piensa en Pamela, una consultora que quería ascender pero pasaba el día respondiendo correos triviales por miedo a quedar mal. Su punto de visión fue, líder segura. Una líder segura no responde correos a las 11 de la noche por miedo. Una líder segura delega y se enfoca en la estrategia. Al actuar desde esa identidad, fue ascendida en 6 meses. Así que te pregunto, ¿cuál es tu frase? ¿Quién necesitas ser? Eres el solucionador calmado. Eres el innovador intrépido. Encuentra esa frase y úsala como tu ancla cuando la tormenta golpee. Y hablando de tormentas, hablemos de cómo convertir obstáculos en oportunidades. Este es un cliché que escuchamos mucho, pero vamos a verlo con rigor psicológico. Hay una historia clásica de 2 vendedores de zapatos que van a África. Uno llama y dice, vuelvo a casa, aquí nadie usa zapatos. El otro llama y dice, manden más inventario, aquí nadie tiene zapatos todavía.
Es la misma realidad, dos percepciones opuestas. Cuando te enfrentas a un cambio organizacional, o a un bloqueo en tu carrera, tu cerebro primitivo lo ve como una amenaza. Peligro. Cambio. Pero si aplicas la reestructuración cognitiva, puedes preguntar, ¿qué hay aquí para mí? Mira a Lemia, una vendedora que sentía que su empresa la explotaba tras una fusión. Las metas eran más altas, los bonos más bajos. Estaba amargada y ganó peso por el estrés. Pero entonces cambió el chip. Se dijo, voy a usar a la empresa para mis propios fines. Mientras yo cumpla mis números, ellos me dan un coche y un salario estable. Voy a usar esta estabilidad para recuperar mi salud y mi vida. Dejó de ser la víctima. Al recuperar su energía física, sus ventas aumentaron paradójicamente y fue ascendida. Ella convirtió una situación de estancamiento en una plataforma de lanzamiento. Pero, ¿qué pasa cuando la situación es tóxica y no puedes cambiarla ni irte de inmediato? Aquí la autora introduce un concepto brillante, la indiferencia saludable. Esto no significa que no te importe tu trabajo. Significa que te importas tú más. Significa establecer un límite emocional. Haces tu 50% con excelencia, con pasión, pero te desapegas del resultado. Si propones una gran idea y la política de la oficina la mata, no te vas a casa llorando. Dices, hice mi parte, presenté la mejor opción. Si no la toman, es parte de su 50%. Esto protege tu energía. Te permite seguir jugando el juego sin quemarte en la hoguera de las frustraciones diarias. Ahora, hemos hablado mucho de la mentalidad, pero todo esto es inútil si tu cuerpo está en modo pánico. Aquí es donde entramos en la fisiología del estrés. Necesitamos entender nuestro sistema operativo, el sistema nervioso simpático, SNS, y el parasimpático, PNS. El SNS es tu botón de encendido. Es la adrenalina, la alerta, el luchar o huir. Es genial si tienes que correr de un león, pero terrible si tienes que escribir un informe estratégico. El problema es que en la vida moderna, el botón de encendido se queda pegado. Vivimos inundados de cortisol. El PNS es tu botón de apagado. Es el sistema de descanso, digestión y recuperación. Es donde ocurre la creatividad, la visión panorámica, la empatía. La clave del éxito no es estar siempre encendido, sino saber alternar. Los atletas de élite no corren maratones todo el día, hacen sprints y recuperaciones. Nosotros debemos hacer lo mismo, el modelo, sprint recuperación. Trabaja intensamente por 90 minutos, y luego, obligatoriamente, desconecta. Y no me refiero a cambiar de Excel a Facebook. Me refiero a desconectar de verdad para activar el PNS. ¿Cómo se hace esto en una oficina ocupada? Aquí les presento el yoga de 3 minutos, o las herramientas de reinicio mental. No necesitas una esterilla de yoga ni ropa especial. Necesitas tu respiración. Herramienta práctica número 1, la respiración de 3 partes. Si sientes que tu cabeza va a explotar, haz esto, junta las yemas de tus dedos. Esto ayuda a equilibrar los hemisferios cerebrales. Inhala por la nariz contando hasta 5. Retén el aire contando hasta 5. Exhala por la nariz contando hasta 5. Haz esto durante 3 minutos. Es fisiológicamente imposible mantener un estado de pánico alto mientras respiras rítmicamente de esta manera. Estás hackeando tu propio sistema nervioso, forzando al capitán, tu corteza prefrontal, la parte racional, a tomar el mando del barco nuevamente. Calmando a la tripulación asustada, tu amígdala. Herramienta práctica número 2, para el insomnio. ¿Cuántos de ustedes se despiertan a las 3 de la madrugada pensando en el trabajo? Es su SNS que no se apaga. Aquí está el truco, tapa tu fosa nasal derecha con el pulgar. Respira solo por la fosa nasal izquierda. Lento y profundo. La respiración por la fosa nasal izquierda activa el sistema parasimpático, el botón de apagado. En 3 a 5 minutos, tu cuerpo entenderá que es hora de dormir. Es como un tranquilizante natural. Herramienta práctica número 3, la felicidad instantánea. Cuando estés esperando un ascensor o en una fila, relaja conscientemente los músculos alrededor de tus ojos.
Deja caer los hombros. Siente esa micro relajación. Inhala gratitud. Esos pequeños momentos de micro recuperación a lo largo del día evitan que el estrés se acumule hasta convertirse en una avalancha al final de la jornada. Amigos, al integrar estas estrategias, empezamos a diseñar nuestro día ideal. Quiero que hagan un ejercicio. Tomen un papel y describan su día ideal. No un día de vacaciones en la playa, sino un día de trabajo ideal. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas a los problemas? ¿Cómo terminas el día? Probablemente, en tu día ideal, eres productivo pero no frenético. Eres asertivo pero no agresivo. Tienes energía para tu familia al llegar a casa. Ese día ideal es posible. No porque el mundo deje de ser caótico, sino porque tú has aprendido a navegar el caos. Recapitulando nuestro viaje de hoy. 1. Sal del ciclo de supervivencia reconociendo las señales de alerta. 2. Aplica la regla del 50%, controla lo tuyo, suelta lo demás. 3. Define tu punto de visión, ¿quién eres tú en medio de la tormenta? 4. Reencuadra los obstáculos como oportunidades o practica la indiferencia saludable. 5. Domina tu fisiología, usa la respiración para alternar entre sprint y recuperación. El estrés es inevitable, pero el sufrimiento y el agotamiento son opcionales. Tienes en tus manos, literalmente en tu propia respiración y en tu propia mente, la capacidad de transformar la presión en potencia. No esperes a que tu jefe cambie, no esperes a que la economía mejore. Empieza hoy. Haz tu 50%. Respira. Y observa cómo tu mundo empieza a cambiar. Gracias por acompañarnos en este recorrido profundo hacia el dominio personal. Si aplicas solo una de estas técnicas mañana, habrás dado un paso gigante. Hasta la próxima, sigue respirando y sigue liderando tu propia vida.